Doctor Francisco Moreno Sánchez, que has estado muy de la mano con nosotros, con Enlace Judío, a lo largo de la pandemia, especialmente recordando nuestra primera entrevista del 13 de marzo, justo cuando apenas teníamos 21 casos en México, y ahora tenemos 2.143 casos confirmados, un 4.4 más o menos por ciento de mortalidad. De un día al otro subimos un 13% de casos. ¿Llegó la epidemia como anticipabas? Así es, yo creo que no tenía por qué ser diferente México de todo el resto del mundo. El número de casos va incrementándose conforme pasa el tiempo después del primer caso. Recordar que en ese tiempo hablábamos de que los casos que teníamos eran casos de personas que venían del extranjero. Y ya cuando hay una transmisión comunitaria, una transmisión de personas que vivimos aquí en el país, entonces el número de casos se dispara en una forma muy importante. Estamos en la situación en donde cada vez va a haber más infectados y cada vez hay más gente que infecta a más gente. Ojalá y eso se logre mitigar un poco con el cuídate y no salgas, quédate en casa. Esas medidas han sido adecuadas porque lo que tratas es de que tu curva no sea exponencial, sino que la trates de mitigar un poco. Así es. Y en tu práctica, particularmente en tu práctica, tú que eres infectólogo, director, jefe de medicina interna del Hospital ABC, ¿cómo has visto, cómo te ha llegado la epidemia a ti? Digo, sé que quizás no es una población extrapolable, pero sí es una muestra de lo que estamos viviendo. Mira, es interesante porque el tipo de paciente que vemos en el Hospital ABC fue de los primeros en ser afectados. Eran pacientes que viajan, que estaban probablemente en algún tipo de vacación, ya sea en Colorado, ya sea en Europa. Y entonces la primera ola de pacientes que hubo en México nos llegó directamente a nosotros. Yo siento que ahorita el problema va a ser más hacia la asistencia pública, porque lo que vamos a empezar a ver es más y más casos comunitarios. ¿Qué ha pasado? Bueno, hemos prácticamente tenido lo mismo que sucede en el mundo. Un 80% de pacientes que tienen un cuadro muy leve, incluso de ellos hasta un 20% totalmente asintomático. Hay pacientes que de repente me dicen, oye, me fui a hacer la prueba porque me dijeron en mi empresa que tenía que hacerme la prueba y me salió positiva y la verdad nunca tuve ningún síntoma. Y sí pasa. Y hay otros que pierden el olfato, pero fue lo único que tuvieron, y otros que sí tienen un cuadro de fiebre, de malestar general. Entonces, por eso ha sido una infección tan difícil de controlar, porque no hay una regla de cómo se va a presentar. Hemos tenido ya pacientes que desafortunadamente tenemos que meter al hospital. El hospital está ampliando el área de lo que llamamos COVID. Es un área totalmente aislada del hospital. Aquí en Observatorio Santa Fe no se ha tocado. Y pues tenemos pacientes intubados, tenemos pacientes que están en vigilancia porque tienen bajas de oxigenación, necesitan oxígeno, aunque no sea por máquina ventilatoria, sino por oxígeno en flujos altos. Y hasta este momento vamos bien, hemos tenido casos difíciles, pero llevamos 15 altas, que es un buen número. Afortunadamente, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna defunción. Entonces, estamos trabajando, llevamos protocolos muy de la mano de lo que se ha hecho en otras partes del mundo. La información sale a granel, es decir, hay más de 150 ya ensayos clínicos que se están llevando a cabo en todo el mundo, pero desafortunadamente muchos de esos son experiencias de un hospital, ¿no? Aquí en el hospital usamos esto y nos dio este resultado. Y luego ves, en otro hospital no dio el mismo resultado. Y es que no están todas las variables ajustadas. O sea, hay tratamientos que son muy buenos en un inicio, no son buenos en una enfermedad avanzada. Y eso es lo que estamos conociendo. Te quiero hacer una pregunta, o sea, China recibió este virus, lo agarró desprevenido, empezaron a mandar información al mundo. México llega 4 meses después. Y eso, de cierta manera, es una ventaja en la clínica. Es decir, ya podemos revisar lo que dices, esta información a granel que está llegando. ¿Qué tan similar está siendo el virus que reportó China, que luego estuvo y gracias a Dios ya está un poquito aplanándose la curva para Italia, Europa y ahora en Estados Unidos? ¿Podemos decir que es el mismo virus según la clínica? Sí, yo creo que es totalmente el mismo virus y lo que ha pasado es que pues ha ido dispersándose en el mundo, ¿no?
Por ejemplo, lo de Italia es muy interesante lo que comentas. Se pudo llegar al caso cero. El caso cero es tu primer caso que tienes en el país, ¿no? Y el caso cero, bueno, realmente fueron 1 y 2, era una pareja de chinos de Wuhan que viajaron y que llegaron a Milán y que de ahí viajaron a Roma como turistas y incluso en Roma tienen que ser hospitalizados. Ese fue el caso cero y entonces tienes una dispersión en Italia. En un inicio no se daban cuenta de lo que sucedió y bueno, cuando pasó todo esto, pues encontró un país viejo en cuanto a edad de pacientes, una carga hospitalaria alta, o sea, ellos tenían una ocupación hospitalaria del 78, 77% todo el tiempo. Entonces, se enferman muchos, no tienes muchas camas y entonces empiezan los problemas que tuvieron. Yo creo que está pasando lo mismo en todo el mundo. Desafortunadamente para muchos, esto era más algo mítico. Pasó en Estados Unidos, en donde el mismo presidente Trump no creyó en esto. Y lo que vemos es que de acuerdo a los países, es increíble las tasas de mortalidad. Italia está teniendo casi un 11% de mortalidad y Israel, que es de los mejores, tiene un 0.5%. Entonces, sí hay una importante actitud de parte de la población, de parte de las medidas de gobierno, para lograr que haya una adecuada identificación, adecuado diagnóstico, adecuado aislamiento, adecuadas medidas de contener la diseminación. ¿Y cómo nos ves? Siento que México está en las primeras, vamos como 2 semanas atrás de Estados Unidos. Entonces yo creo que nuestras semanas claves van a ser las próximas 3. Si las próximas 3 esto no se controla, puede ser, diría yo, catastrófico. Ojalá y me equivoque. Si se logra contener un poco más, pues esperemos que nos permita de la mejor manera ayudar a la mayor parte de la gente. Pero yo espero que así como ya ahorita apenas España e Italia empiezan a tener un número de disminución en los casos nuevos y disminución en las muertes, nosotros ahorita todos los días vamos a tener aumento en el número de casos nuevos y aumento en el número de muertes, porque eso es lo que se ha visto en todos los países. No es que yo quiera ser alarmista, pero eso es lo que se ha visto, ¿no? Lo que me ha llamado la atención es el cambio en los síntomas. Fíjate, cuando platicábamos el 13 de marzo, los síntomas eran básicamente la fiebre, tos, ¿no? Todo lo que habías mencionado, que me gustaría que lo repitieras, pero ahora han surgido nuevos. Por ejemplo, esta falta de olfato y la falta de gusto. En algunos casos se han visto temas neurológicos. Y recientemente, el día de ayer, se reportó que también conjuntivitis, el ojo rosa, también puede ser un síntoma. Entonces, quiero que nos platiques un poquito los síntomas ahora que engloban y cuándo hablarle al doctor. Mira, la explicación para lo que dices no es que el virus haya cambiado. Los primeros reportes que teníamos que fueron de China, si analizas ya en una forma detenida qué es lo que pasa, China publicó los primeros 176 casos de pacientes intrahospitalarios. El paciente que va a llegar al hospital habitualmente tiene fiebre, tos seca, dolor de cuerpo, malestar general y acaba teniendo falta de aire. Falta de aire es que está afectado tu pulmón, no estás teniendo un buen intercambio del oxígeno que tú metes al que llega a la sangre y entonces acabas en el hospital. Entonces, ¿qué pasó? Que las primeras series de lo que reportaban hablaban de ese porcentaje de la población. ¿Por qué? Porque China, como tú dices, de repente empezaron a morirse y no sabían de qué, llegaban al hospital y no sabían por qué. A ellos les tomó detectar qué virus era, cómo se estaba transmitiendo e ir aprendiendo de esta enfermedad en el camino, ¿no? A nosotros ya nos llega la información un poco digerida. Pero ¿qué empezamos a ver? Que no solamente están los casos del hospital, sino que también están los casos de la comunidad. Y entonces encontramos que hay pacientes que ni siquiera se dan cuenta, principalmente niños. Hay pacientes que tienen esta pérdida de olfato, que realmente es muy importante porque no hay ningún otro virus que lo haga. Entonces, prácticamente si alguien te dice, oye, perdí el olfato, tuviste COVID. ¿Sí? Y ese es un dato muy importante, tanto el olfato como el gusto. Y ahí va un poquito lo que hablas de los síntomas neurológicos. Al fin y al cabo, la sensibilidad del olfato y del gusto son vías neurológicas de pares craneales que te dan la capacidad de oler y la capacidad de tener un gusto. Entonces, no es extraño ver que sí tenga algo neurológico de distribución el virus. Ahora, hemos aprendido que otro problema que tenemos con el virus es esa gente asintomática no tiene síntomas, pero disemina el virus.
Y esto ha provocado que sea tan importante ahora el uso de cubrebocas, porque tú puedes salir a la calle, te sientes perfecta, pero a la hora de que toses, hablas o te ríes, sale el virus y lo diseminas. Entonces, el uso de mascarilla pasó de nada más en los hospitales, como cuando lo platicamos, ahora decir todos usen mascarillas y la gente se confunde un poco. Lo que pasa es que hemos ido aprendiendo con la enfermedad. Y ahorita, el que tú uses una mascarilla no es que tú te estés protegiendo a ti, sino estás protegiendo a los demás. Ahora, de esos síntomas de la conjuntivitis, pues, si tú ves muchos de los cuadros virales por adenovirus, por rinovirus, todos, afectan mucosas, entra el virus por los ojos. Entonces, no son cosas tan extrañas que parezca. Lo neurológico, sí, aunque parece ser muy leve, las personas recuperan el olfato habitualmente a las 3 semanas, también el gusto, o sea, no parece dejar secuelas. Se ha hablado mucho de la fibrosis pulmonar. Sí, la fibrosis pulmonar puede ocurrir en pacientes que tienen una inflamación severa del pulmón, pero no es que si me da COVID se va a disminuir mi capacidad pulmonar. No, esos son los pacientes que son más graves, que requieren de otras medidas. Entonces, ahora para llamarle al médico y poderte hacer la prueba, ¿con qué síntomas se vale allá ir a hacerte la prueba? Mira, yo creo que ahorita, si tienes un cuadro respiratorio, por ejemplo, una tos crónica que es fuera de lo normal, a veces me dicen pacientes, oye, tengo un dolor de cabeza que no es normal en mí. Yo creo que estos pacientes vale la pena que se hagan la prueba porque tú logras evitar la diseminación de la enfermedad, ¿no? Viene una fiesta importante en 2 días de ustedes y me preguntan muchos pacientes, oye, ¿qué tal si voy a ver a mi mamá, tiene 75 años? Mejor no, mejor festejamos la Pascua otro año. Claro. La situación aquí es que si tú sabes si estás infectado, tú puedes aislarte y prevenir. Y además, esa es otra gran ventaja, y yo lo veo a futuro. Algo que estamos tratando de buscar es, si ya sabes que te infectaste y ya te curaste, tú ya no vas a contagiar ni te vas a volver a infectar. Entonces, tú te puedes reactivar a la economía antes. Y esa es una forma de que no se queden un mes todos encerrados, porque ya hay gente que no necesita estar encerrado. El problema es, esas medidas se hacen bruscamente porque no hay todavía la estructura para decir tú sí, tú no. Pero si tenemos pruebas para detectar quién es inmune ya, eso es una forma en cómo podríamos empezar a estimular a que regresemos a tener una vida normal, los que pueden regresar a tener una vida normal sin ser ninguna amenaza para los demás. Bueno, entonces ahí va mi siguiente pregunta. Una persona que resulta positivo de coronavirus, pero no necesita un cuidado hospitalario, se va a su casa, se queda en su aislamiento por 14 días, incluso la familia está en la casa y está en aislamiento. Después de estos 15 días, 14, 15 días, ¿ya puede regresar a su vida normal? Lo que estamos haciendo y lo que te comento que hacemos es, en muchos países lo que hacen es que le piden una prueba nueva para ver que ya no tenga el virus y que entonces se pueda tener un desarrollo totalmente normal. Lo ideal sería hacer eso, pero como sabemos tenemos pocas pruebas, entonces no están disponibles para todos. Cuando tienen 14 días después de la prueba, el 99% de las personas van a estar ya sin capacidad de contagiar. A las personas que van a convivir con compañeros, familiares o otros individuos que son susceptibles, les pido 3 semanas. Es decir, si tú tuviste una prueba positiva y vas a convivir con tu mamá que tiene 80 años, ¿sabes qué? Espérate una semana extra, le damos una semana. O hazte una prueba y ya sabemos que estás negativo. Sabemos que habitualmente, en la mayor parte de los casos, después de los 14 días, ya no eliminas el virus. Pero si hay un pequeño porcentaje de pacientes, habitualmente a los que más le va, que duran eliminando el virus más tiempo. Y estas pruebas nuevas, Paco, las de sangre, las que buscan la inmunidad, ¿ya se están haciendo en México? ¿Vale la pena empezar a hacerlas? Vamos a tratar de ver cuáles son realmente eficaces, pero no son para diagnóstico. El problema de las pruebas rápidas serológicas, la prueba serológica indica yo produzco un anticuerpo contra el virus, pero no lo produzco en el momento que adquiero el virus. Me pasa un periodo de tiempo en donde mi sistema inmune lo reconoce y produce anticuerpos que van a ayudar a controlarlo. Habitualmente los anticuerpos los empiezas a notar entre el día 5 y el día 7, que es habitualmente cuando empiezas a tener más síntomas. Pero puede ser que empieces con síntomas desde el día 2 y tu anticuerpo esté negativo, porque todavía no has tenido ese tiempo, y entonces haces una prueba rápida y la prueba rápida sale negativa. Y sí tienes COVID. Entonces, no te sirven para diagnóstico.
pero la idea es, si tú ya tuviste COVID, tienes esa prueba serológica positiva, incluso que hagas una pulsera, que sea como tú, mira, esto dice que ya me curé, que ya no soy ninguna amenaza, que ya puedo volverme a reactivar. La prueba serológica puede ser muy útil para eso, para saber. Ahorita una embarazada que me decía, es que yo conviví con mi esposo durante todo el tiempo que él estuvo enfermo. Seguramente yo ya me infecté, pero tengo 31 semanas de embarazo. ¿Qué hago? Pues te mandas a hacer una prueba serológica, sabes que ya lo tuviste y entonces puedes estar más tranquila. Tu bebé va a nacer bien, incluso van a nacer con anticuerpos para COVID porque tú ya los produciste. Ese es, yo creo que el nuevo paso, lo que tenemos que empezar a ver no solamente lo que está pasando, sino qué podemos hacer para después de que pase todo esto. Claro, absolutamente. ¿Y cómo ves la capacidad de diagnóstico en México? Desafortunadamente no tenemos suficientes centros para pruebas. Creo que el número de pruebas es mucho más bajo de lo que quisiéramos. Hace poco salió una información de que se habían hecho en un periodo de hace como 4 o 5 días, llevaban más de 12,000 pruebas. Y suena mucho, pero Alemania hace 20,000 diarias. Entonces dices, híjole, la verdad es que creo que los números que tenemos pueden ser mucho mayores a lo que se está reportando, porque bueno, resulta que el país pues tiene esa capacidad, ¿no? Eso creo que nos obliga a tener más cuidados, o sea, no decir, híjole, qué mal que no tenemos pruebas. No, bueno, no hay, bueno, pues entonces vamos a cuidarnos más. Así Y es. buscar otro tipo de maneras de reactivarnos económicamente. Y ahora sobre los tratamientos. Hemos escuchado mucho, especialmente por el presidente Trump, que lo hizo tan popular, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, junto con zinc, no con zinc, los anticuerpos monoclonales, los antivirales, los sueros para pacientes. Platícanos un poco cómo estamos en tratamientos. Mira, yo creo que para que entendamos un poquito el tratamiento, necesitamos entender un poquito qué es lo que hace el virus. Tú tienes una infección viral y los primeros días lo que tienes es una gran cantidad de virus en el cuerpo. Entonces ahí es donde actúan los antivirales, los medicamentos que tienen actividad contra el virus. Y ahí es donde se sabe que cloroquina y hidroxicloroquina tienen efecto antiviral, evitan que entre el virus a la célula. Se ha combinado con acitromicina, también se ha utilizado un medicamento que antes se daba para pacientes con VIH, que es lopinavir-ritonavir. También inhibe la proteasa del virus. Entonces, esos antivirales los tienes que utilizar en una forma muy temprana. Ahora, el problema es que la segunda fase, y lo que realmente afecta mucho a los pacientes, son en donde esa actividad viral produce una inflamación muy importante del pulmón. Incluso se llama tormenta de citocinas. Citocinas son las sustancias que inflaman. Y eso se cuenta que el virus llegó, se reprodujo y produce un incendio. Y lo que tienes ya no es tanta la actividad viral. Entonces, en ese grupo de pacientes necesitas utilizar otros medicamentos. Sí, a lo mejor para mantener que no haya tanta actividad viral, pero ya lo que tienes que proteger es esa mayúscula inflamación. Y entonces ahí se están utilizando otros medicamentos, como el tocilizumab, en algunos reportes esteroides, en algunos otros beta-interferón. Entonces, el problema ha sido que cuando te dicen que un medicamento es bueno, primero piensas, es bueno todo el tiempo. Y no, es bueno en cierto momento. Eso ha costado trabajo definir. Sale un estudio francés que dice que hidroxicloroquina con acitromicina es excelente, y si lees, hace 2 días salió uno en Marsella que dice no tuvo ningún beneficio. También salió uno de lopirrito que dice no tuvo ningún beneficio, pero si lo ves, lo empezaron a utilizar en el 7º día. ¿En dónde encajan los tratamientos? Ahora, como lo que tú dices también es muy cierto, esa gran ventaja tiene México. Esta enfermedad lleva 4 meses, o sea, en un principio no sabía ni qué tratar. El problema es pensar que hay algo mágico que lo cura. Sale también otra noticia que ivermectina es un medicamento, que es un antiparasitario, que es un medicamento excelente. Pues sí, pero si uno ve el estudio, es un estudio en células, es un estudio in vitro. ¿Cómo va a ser eso traspolado al ser humano? Pues no sabemos. Pero el problema es que la gente lo oye, va y compra, ¡pum!, una gran cantidad de ivermectina, y entonces ya ni siquiera tienes cómo probarlo porque pues, ni siquiera hay disponible y la gente no sabe cómo lo va a usar. Ese problema hay. Yo creo que los medicamentos de este tipo se deben de restringir para que los use la gente que lo necesita.
Ahorita no hay hidroxicloroquina, no hay cloroquina, y tienes pacientes en los que podrías utilizar en forma temprana y te dicen, te lo conseguimos en 3 días, pues ya en 3 días a lo mejor no es útil. Seguimos protocolos donde están dando mejores resultados, pero sí la información es muy diferente luego en el mismo país de un centro a otro. Claro. Están haciendo cosas diferentes. Estamos aprendiendo a tratar esta enfermedad. Ahora tenemos la experiencia. Y platícame del suero, de esta técnica de hace más de un siglo donde, bueno, tú platica. Mira, esa es otra situación que se ha hecho más en Corea y en China, en donde los pacientes curados tienen una gran cantidad de anticuerpos contra el virus. Cuando tú tienes una infección reciente, pues tu cuerpo va a estar muy protegido porque tuvo una gran exposición al virus. Entonces, sacarle el plasma a esos pacientes ya curados, pues tiene el beneficio de que tiene una gran cantidad de anticuerpos. Y eso ponerlo a pacientes que tienen la infección y que no están avanzando. Ahora, el problema aquí del plasma sigue siendo el mismo. A lo mejor es más beneficioso si lo usas en un principio que si lo usas en un momento intermedio. Pero es una forma de inhibir la replicación viral. ¿Por qué? Porque le estás dando anticuerpos del paciente que sí le sirvieron para que se curara. Claro. Lo que estamos tratando de hacer es una base de datos para que esos pacientes que ya se curaron donen plasma y ese plasma se le pueda poner a pacientes que están graves. Eso es algo que ya estamos desarrollando y que sería también muy beneficioso. Esta enfermedad en particular nos ha dado una oportunidad no solamente de cuidarnos a nosotros, sino de cuidar a los demás. Algo que es difícil de entender. Si tú usas un cubrebocas, no es para que tú no te contagies, es por si tú estás contagiado y no lo sabes, no vayas a contagiar. Entonces, el usar el cubrebocas sí te protege algo a ti, pero lo que más estás haciendo es ayudar a los demás. Y aquí a lo mejor el uso de plasma de pacientes que ya se curaron van a ayudar a los demás. Es un momento en donde la humanidad podría ayudarse mucho entre unos y otros. Sí, es interesante lo que platicábamos de pensar en el otro, de este civismo, ¿no? De que la gente hoy en día no debe de pensar en sí misma solamente, hay que pensar en la gente mayor, hay que pensar en los vulnerables, hay que pensar en los médicos, hay que pensar en la gente que está en el frente de la batalla como ustedes. ¿Cómo se están cuidando ustedes? Pues mira, sigues con el uso de los cubrebocas especiales, usamos una protección para los ojos, tenemos unos trajes que usamos cuando entramos a ver a los pacientes, tratamos de protegernos lo mejor posible, no solamente los médicos, también las enfermeras, técnicos, una cantidad enorme de gente que trabaja y que da su vida por ayudar. La gente que limpia, o sea, la gente que va a limpiar el área en donde estuvo un paciente, sabemos que el virus está en esas superficies y lo hacen y se exponen y no tienen ninguna, o sea, no salen en ningún lado porque su contribución es aparentemente muy pequeña y es inmensa. Sí. Entonces, esa gente de veras merece siempre un aplauso, siempre un reconocimiento. Y pues sí, da un poco de miedo estar en esta situación, pero pues sabes que nos tocó estar al frente de esto y pues no siempre te toca estar al frente y cuando te toca pues debes de verlo como un orgullo más que como un castigo, ¿no? Pues una gratitud de parte mía y de seguramente a todos los que van a estar escuchando esto, hacia ti, a tu equipo y a todos los que están en el sistema de salud. Te quiero hacer una pregunta, Paco, respecto a los jóvenes. Fíjate que China reportaba pocos jóvenes hospitalizados y si recuerdas, hace como unos 10 días Estados Unidos reportó que los pacientes, que el 40% de sus pacientes eran entre 20 y 54 años. Algo que llamó mucho la atención porque era una población que se sentía invencible y hasta eso hizo que el director de la Organización Mundial de la Salud saliera a decir, oigan, no son invencibles y también se deben de cuidar los jóvenes. Sí, mira, lo que pasa es muchos de esos jóvenes tienen problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión. Muchos de esos jóvenes nunca se checaron. Entonces, tuvimos un paciente que llegó aquí al hospital y que llegó con muchos síntomas y cuando lo checamos tiene 310 de glucosa, nunca se había checado el azúcar, entonces pues es un diabético que no sabía que era diabético, ¿no? Desafortunadamente también no somos gente que nos cuidemos demasiado. Y la otra cosa que ha pasado también mucho con los jóvenes, desafortunadamente, es la primera creencia fue la que tú dices, ¿no? Los jóvenes no les pasa nada. Y entonces, en los sistemas de salud sobresaturados por gente mayor, llegaba alguien joven y decías, ay, a ver, a ti no te va a pasar nada, regrésate a tu casa. Y volvía a regresar al día siguiente, es que me siento mal. A ver, es pura ansiedad, regrésate a tu casa. Y cuando llegaba el cuarto día, llegaba ya con una neumonía muy mal.
Eso empezó a pasar en algunos sitios en Estados Unidos y por eso ya no es de que, a ver, eres joven, no te va a pasar nada, a ver, qué síntomas tienes, se toma la saturación, etcétera. Ese fue, yo creo que un error de un prejuicio que se logró establecer en que no te va a pasar nada porque tienes 20 años. No, sí te puede pasar. Ahora, tienes muchas menos posibilidades de que te pueda pasar. La mortalidad sigue estando muy relacionada con la edad y con enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, cardiopatía, problemas de pulmón, pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces, sí, esos pacientes son vulnerables, pero tampoco no escuches a tu cuerpo. Si tú te sientes mal, que te chequen. Claro. Estabas hablando hace rato de cómo está llegando la información a granel, digo, en el campo de la academia, de la ciencia, se están publicando una cantidad de papers que antes tenían que ser revisadas por pares y pasaban por miles de filtros, y ahora de pronto en estas plataformas de ciencia abierta se está publicando todo lo que se sabe. Supongo que en el campo de la clínica, entre médicos también. ¿Cuáles son las plataformas que están usando de comunicación inmediata entre los médicos del mundo? Es increíble porque pues, puedes usar desde un chat con tus ex compañeros, de con el que tenemos uno de mis socios acaba de regresar de Inglaterra hace un par de años y hoy tiene amigos por todo el mundo, entonces pues, puedes conectarte. Pero también el problema de la publicación tan rápida es eso que tú dices. O sea, muchos de esos son reportes de mi experiencia, ¿no? Y no es un estudio en donde a estos les dimos esto y a estos les dimos esto y en este día y todo. Entonces, luego lo que tú oyes de un grupo no es reproducible en otro, porque las características en dónde iniciaron el tratamiento, cómo lo iniciaron, a qué dosis y todo cambia. Y entonces es muy frustrante porque un día te levantas y dices, híjole, ya encontré cuál es el tratamiento ideal y al otro día lees un papel que dice, no, ese tratamiento no funciona. Y hacer un juicio es difícil. Necesitamos estudios aleatorizados de tiempo que no hay. Entonces, ¿qué es lo que tratas de hacer? Bueno, a ver, tú en el centro tienes, por ejemplo, ahorita una de mis socias estuvo en el Clinic de Barcelona, ¿no? Tienen 100 pacientes intubados. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los manejan? ¿Qué parámetros de ventilación? ¿Les aumentas mucho la presión? ¿Les quitas la presión? ¿Les das más líquido? ¿Le quitas líquido? O sea, y tratar de ver qué funciona en otros lados y que puedas tú, pues de alguna manera, tropicalizar en tu población. O sea, hacerla práctica en tu población. Claro. Y te quiero preguntar, ¿has sentido ya algún efecto de las medidas de mitigación y de distanciamiento social? ¿Ya empiezas a sentirlo o para nada? Yo creo que hay en todos lados. Hay áreas en donde yo creo que la gente es más consciente, hay áreas en donde, pues, no es porque la gente no sea consciente, sino también muchas áreas la gente tiene que salir a trabajar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa luego imágenes del metro en donde está lleno de personas, o el otro día pasé y había un mercado sobre ruedas y había mucha gente y decía, pero pues también entiendes que pues es la economía y le preguntas al que vende la verdura y te dice, pues si no vendo, no como, entonces pues tengo que salir, ¿no? Esto está pasando en países del tercer mundo y es una tristeza porque es una mala mezcla, ¿no? Necesitas medidas muy estrictas de aislamiento y hay mucha gente que no se puede aislar porque no come. Entonces, es difícil. Yo creo que lo menos que debemos de hacer en este momento es juzgar a los que están afuera. No están afuera para tratarnos de hacer un daño. A lo mejor no sabemos la historia de los que están afuera. Cuídate tú y así ayudas a cuidar a los demás. Y como país, ¿qué aciertos hemos tenido y qué fallas hasta el momento hemos tenido? ¿Cómo ves? Mira, yo creo que aciertos ha habido muy buena difusión por parte de la prensa. Yo creo que los comunicadores han tomado esto muy en serio. Ha habido muchas entrevistas, se ha hablado de muchos temas, ha tratado de haber una educación. La gente está interesada en saber qué es lo que está pasando. Creo que ha habido una apertura de la sociedad muy importante a qué es lo que estamos viviendo. Creo que eso es muy bueno. Desafortunadamente también somos un país con carencias en el sistema de salud, que no son nuevas, sino son cosas que también vienen arrastrándose. Y un número de trabajadores informales muy grande que muy difícilmente puedes controlar. Entonces, decir que se ha hecho mal, pues también es en base a
¿qué es lo que hay para decir está bien o mal? ¿Me hubiera gustado obtener muchas más pruebas? Sí. Creo que nos hemos quedado cortos en pruebas, sí. Pero también la capacidad para comprar pruebas, bueno, no me corresponde a mí saber cómo estaba. Yo quisiera más pruebas, sí. Yo quisiera medidas más fuertes de aislamiento, sí. Yo quisiera tener un número grande de camas disponibles y de ventiladores. Pero bueno, pido siempre que mis compañeros médicos y enfermeras y todos en todos los hospitales tengan la posibilidad de cuidarse, porque eso sí preocupa que haya gente trabajando que no tenga un buen cubrebocas, guantes, una bata, gogles, eso angustia como médico, porque sabes que tú podías ser ese y estás en la guerra sin fusil. ¿Y cómo la ves? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo ves esa curva que entiendo que vamos ahorita justamente en la parte donde vamos a estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo? ¿Cómo lo vislumbras? Hacer un pronóstico es complicado, pero yo creo que debido a las estadísticas, las próximas 3 semanas son de ascenso, de ascenso, ascenso. Probablemente para mediados finales de abril realmente llegaremos a la meseta y de ahí espero que el tiempo en donde empiece a descender no sea muy grande, pero yo veo abril y mayo como muy complicados. Abril más por el ascenso. Cuando tú llegas a un ascenso grande de pacientes, entonces ese número de pacientes es el que necesita camas de hospital y es cuando empieza a ver las tragedias de que no hay suficientes camas de hospital, no hay suficientes ventiladores. Yo creo que mayo va a ser el mes en donde llegaremos a esa meseta y empecemos a descender y espero que nos vaya bien y que pues con lo que hemos hecho y lo que se hace podamos salir adelante. ¿Qué podemos prepararnos como sociedad civil? Porque sabemos que ahora ya sabemos y tenemos las instrucciones claras de quedarnos en casa hasta el 30 de abril, los que podamos, que ojalá que seamos muchos. Pero hacia mayo estamos pensando en ir saliendo poco a poco, porque también yo pienso, es una opinión personal, que esto no va a ser de un día al otro de todos salgamos de trancazo de la casa. Tiene que ser algo escalonado, una estrategia de salida controlada o más bien al menos estudiada, ¿no? ¿Qué podemos hacer la sociedad civil? Yo creo que es escuchar a lo que se está mencionando. Yo creo que qué haces tú de difundir esto es extraordinario. Estamos hablando de las pruebas serológicas que nos pueden decir quién ya se infectó, quién ya no corre riesgo de infectarse ni de infectar a nadie más. Entonces, regrésate a trabajar. Empezar a ir activando la economía gradualmente, apoyando, ser conscientes de que si tú puedes estar infectado, no salgas. Ese tipo de cosas que conforme va pasando el tiempo es más difícil, ¿no? La cuarentena, pues no es lo mismo el día 2 que el día 38, o sea, es difícil, pero que entendamos que, como te decía, esta enfermedad nos ha dado la oportunidad no solo de cuidarnos, sino de cuidar a otros. Si tienes posibilidad de ayudar a que haya lugares en donde si tienen carencia de mascarillas o si tienen carencia, ayudar. Evitar que hay lugares en donde ese tipo de material se está vendiendo 5 veces más caro, eso no se vale, o sea, hay que tratar de ser todos cuando más unidos tenemos que estar como país, porque el enemigo común es un virus, no es nadie más, ese es el enemigo común, ese es contra el que tenemos que estar. Si no lo vemos, es porque es muy chiquito, pero es muy grande en cuanto al daño que nos puede producir. Muy. Paco, en tu consulta que te llega obviamente mucha gente, ¿cuáles son los mitos que más te están llegando que te gustaría aprovechar para aniquilarlos de una vez? O sea, entre lo que sí trae la población como un hecho y que es cierto, y esos mitos que llevan consigo como ciertos, porque las redes sociales están como locas, atiborrando de recomendaciones y de información, y no siempre todo es veraz. ¿Qué te gustaría desmitificar? Mitos, si me echo un trago de agua caliente o de café hirviendo, entonces no me va a dar el virus porque el virus no soporta temperaturas altas. Ese es un mito muy grande. El que si me tomo 5 gramos de vitamina C no me va a dar porque voy a aumentar mi sistema inmune. El hecho de que una persona que ya se contagió no deja de contagiar o nunca se va a curar, porque hay lugares en donde desafortunadamente platicaba con un paciente que
tiene a su esposo aquí en el hospital y en el área en donde vive la ven feo porque si sale es que está contagiada, parece que tuviera la peste bubónica, ¿no? No se va a contagiar así, no nos veamos a los demás como amenazas. Hay que pensar que la mejor manera de tener un sistema inmune sano es comer bien, dormir bien, tomar líquidos. Eso nos ayuda a estar en una forma adecuada. No se transmite a través de las mascotas. Hay una cantidad de animales que han sido abandonados, que es triste también verlo. Sé que por cuestiones económicas a veces, pero a veces porque creen que la voy a contagiar y luego me va a contagiar a mí. Eso no sucede. Bueno, viste, perdón que te interrumpa, viste que ahora parece que hay un tigre en el Y zoológico de Nueva York en Nueva contagiado. York. Sí, pero si ves, le hicieron la prueba porque el tigre tiene un catarro, entonces no es que se esté muriendo de esto, ¿no? Y como se conoce ya mucho a través del mundo, había habido una muerte de mascotas enorme y que también sería parte de las noticias y no ha sucedido así. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es, si no tienes información real, no la publiques porque vas a generar más miedo. Espérense a ver qué medicamentos funcionan. No tomen la decisión ustedes de ir a comprar el medicamento porque ni vas a saber cómo usarlo y nada más le estás quitando la oportunidad probablemente a alguien que sí lo llega a necesitar. Ese tipo de cosas creo que son muy importantes. Igual, si yo me compro 10 cajas de un medicamento, a lo mejor nada más necesito uno. Estoy quitando a 9 personas la posibilidad de tener esos medicamentos. Hay que ser más conscientes en esa situación. Y me gustaría nada más abordar un tema, sé que no eres psiquiatra, pero bueno, evidentemente el virus no nada más está atacándonos a nuestro cuerpo y nuestra salud física, sino también está teniendo un estrago en la salud mental. ¿Han visto en el hospital algún aumento o alguna recomendación que quieras hacer, ahora sí, de ser humano a ser humano, pero obviamente con tu experiencia? Mira, Me encantaría. el hospital generó un sistema de llamada a un grupo de psiquiatras que en forma totalmente no profit dan consulta a los trabajadores de salud si te sientes que estás con el síndrome de desgaste o si estás deprimido o si estás asustado. O sea, hoy me levantaba y decía, no sé por qué tengo miedo, o sea, pero pues tienes miedo porque vienes a trabajar a un sitio en donde te puedes contagiar. Y pues dices, híjole, ya aumentaron, ya disminuyeron la edad de riesgo y entonces ya entré en donde supuestamente hay riesgo, ¿no? Esas te generan ansiedad y angustia. Yo creo que es muy importante vivirlo con gente que te pueda entender. O sea, yo creo que ahorita es cuando más unido tienen que estar las familias de platicarlo, de convivirlo, de tranquilo. O sea, ahí es donde nos tenemos que apoyar. Y como lo platicamos desde el primer día, y creo que fue una frase importante, el mundo cambió, no es el mismo y no va a volver a ser el mismo nunca. Entonces, valoremos la vida, valoremos lo que tenemos, poder estar con la familia más rato, poder platicar, jugar juegos de mesa que tenías años de no jugar, y tratar de que esto tenga una luz al final del túnel y que esa luz sea una buena luz. ¿Cuál es tu luz, Paco? ¿Cómo te mantienes? Tengo ilusión de seguir viviendo. Tengo 2 hijas maravillosas, tengo a mi novia que adoro, quiero seguir por años haciendo esto que me gusta, que es la medicina, la educación, me gusta dar clases, siempre he dado clases, entonces quiero ser parte del nuevo mundo que viene. ¿Ya te hiciste la prueba? Afortunadamente no he tenido síntomas, o desafortunadamente, porque no sabes, a veces quisieras ya saber que ya lo tuviste, que estás bien. No he tenido ningún síntoma, pero pues soy persona de riesgo, trato de no convivir con más gente para no exponerlos. Y bueno, yo espero estar al final de la luz de ese túnel en el nuevo mundo en donde todos Claro. queremos. Te queremos y te necesitamos, obviamente. Todos nos necesitamos. Muchas gracias. ¿Quieres algún mensaje, agregar algo? Lo de los cubrebocas realmente yo creo que es un tema importante y dices, ¿qué podemos hacer? Háganse con tela un cubrebocas nuevo, póngale colores, háganlo bonito. El mexicano tiene una inventiva, hay diseñadores increíbles, y de alguna manera a lo mejor tú, sin saberlo, ya estás diseminando el virus y lo evitas. Aunque una persona lo evite, hay personas que han contagiado a 16,000 individuos. Entonces, imagínate si esa persona lo hubieras podido bloquear, lo que se hubiera logrado, ¿no? Hagamos eso y también respetemos
al que ya padeció la enfermedad y ya se curó. No es ningún apestado, no es ninguna gente mala, no es alguien al que debas de discriminar. Al contrario, son gente que pasaron esto, son guerreros que pasaron esto. Pues todos, y ahora sí que usaste una palabra muy clave, creo, en esta época, estamos todos contra un patógeno común y esa es nuestra guerra y tú estás en el front line, tú estás de general de ejército y pues te admiro, todos te admiramos, te queremos y que siga la lucha a ganarle Gracias. al virus. Piensen eso. Esa persona que se tapó, que se hubiera tapado la boca y no contagiaba a 16,000, yo no creo de ninguna forma curar a 16,000 individuos. Esa persona pudo haber hecho mucho más que yo o que muchos médicos juntos. Entonces, está en todos nosotros. Entendamos eso. Tenemos esa doble oportunidad, cuidarnos y cuidar a los demás. Sí, la verdad es de que como ciudadanos también tenemos este poder y tenemos el poder de frenar esta dispersión, así que hagámoslo. Es excelente idea y todos a hacer sus tapabocas. Ese es el mensaje. Gracias, Carol.